Capítulo 583. Has crecido mucho. 1. Muchas gracias. Lee Soo-hyuk continuó murmurando en voz baja mientras palmeaba la espalda de Kale. Kale escuchó su voz mientras miraba hacia la pared del castillo más allá del hombro de Lee Soo-hyuk. Están todos conmocionados. Todos miraban a Lee Soo-hyuk con expresiones de asombro. Supongo que este lado de él es ajeno a ellos en función de cómo suele actuar el líder del equipo. Ver a Lee Soo-hyuk emocionado de esta manera probablemente fue ajeno a la abuela Kim y a los hermanos Lee detrás de Kale también. El Kim Rok-soo en este momento habría encontrado que esto era extremadamente extraño e incómodo. Pero el Kale actual sabía por qué Lee Soo-hyuk estaba actuando así. Actúa así porque está cansado. ¿Cuánto tiempo tendría que luchar para superar todos y cada uno de los días difíciles y agotadores? Las bases siguen cayendo sin importar cuántas personas salve, eso significa que debería dejarlo todo y vivir una vida relajada. La mente de Lee Soo-hyuk estaba llena de ese tipo de preguntas en este momento. Pero no se detuvo. Lee Soo-hyuk continuó luchando duro todos los días a pesar de las dudas e incertidumbres. Por eso su mente estaba extremadamente cansada. Ver a personas de su pasado en un momento así haría que cualquiera se emocionara así. Por eso Kale comenzó a hablar como lo haría normalmente Kim Rok-soo, a pesar de lo feliz que estaba de ver a Lee Soo-hyuk. ¿Qué tal si te mudas? Los hombros de Lee Soo-hyuk se levantaron un poco. Se reía. Wow, Kim Rok-soo, no has cambiado. Parecía aún más feliz de verlo. Kale continuó hablando con Lee Soo-hyuk. La abuela y algunos otros también están aquí. No los vas a saludar. ¿Realmente te gusta cuidar de otras personas? Lee Soo-hyuk dijo eso mientras palmeaba el hombro de Kale y luego pasaba junto a él. Primero se encontró con los 3 monstruos que estaban con Kale. Lee Soo-hyuk miró a los monstruos uno por uno e hizo contacto visual con cada uno de ellos. Los ojos del halcón de plumas de acero y el conejo blanco se nublaron. No tiene miedo. Sería normal estar al menos un poco asustado o tener un ligero cambio en su estado emocional, pero el humano que Kim Rok-soo había estado buscando no se movió en absoluto incluso cuando miraba a 2 monstruos. No tiene miedo a pesar de ser débil. Definitivamente era débil a diferencia de Choyan y Kim Rok-soo, pero tampoco era débil. Por supuesto, podían sentir que era mucho más fuerte que los demás humanos. Lee Soo-hyuk no sabía en qué estaban pensando los monstruos cuando luego se volvió para hacer contacto visual con el tigre oscuro. Lee Soo-hyuk pudo ver que el monstruo tigre comenzaba a sonreír. Entonces el monstruo tigre comenzó a hablar. Encantado de conocerte. Las cejas de Lee Soo-hyuk se levantaron ligeramente. Soy el Jung de Kim Rok-soo, Alberu Crossman. Estoy feliz de conocer a la persona que mi Dongsaeng ha estado tratando de encontrar. Alberu se detuvo allí y observó en silencio a Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk también observó en silencio a Alberu antes de que una esquina de sus labios se levantara. ¡Wow! Un pequeño jadeo de admiración salió de su boca. Lee Soo-hyuk apartó la mirada de los monstruos y miró a Kale por un momento antes de volverse hacia Alberu sin decir nada. Luego comenzó a hablar. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? Las pupilas de Alberu temblaron levemente. A Lee Soo-hyuk no le importaba, se acercó a Alberu, puso su mano sobre la melena de Alberu y comenzó a acariciarla mientras seguía hablando. Kim Rok-soo no me llamaría Jung sin importar cuántas veces le dije que hiciera eso. Pero aparentemente está dispuesto a llamarte Jung. Estoy celoso. Lee Soo-hyuk se rió cuando volvió a preguntar. Así que ¿qué edad tienes? Alberu se estremeció y miró hacia Kale. Kale estaba negando con la cabeza como si supiera que Lee Soo-hyuk actuaría de esta manera. Alberu miró a Kale por un momento antes de volver a mirar a Lee Soo-hyuk. Su mirada no muestra miedo. Sonreía, pero mostraba un comportamiento que era difícil de abordar con base en su mirada. Pero lo extraño era que, aunque estaba emitiendo un comportamiento difícil de abordar, también emitía un comportamiento que hacía que alguien quisiera acercarse a él. La forma más fácil de describirlo sería que su comportamiento general era carismático.
Alberu observó a esta persona llamada Lee Soo-hyuk mientras comenzaba a hablar. Tengo 25 años de edad. Lee Soo-hyuk sonrió como si estuviera agradecido de que Alberu hubiera respondido antes de responder. Entonces soy mayor. Pat, pat. Luego le dio unas palmaditas en la espalda a Alberu antes de pasar junto a él. No parecía importarle mucho los tres monstruos. Pero Alberu notó que la mirada de Lee Soo-hyuk ya había observado tanto a los monstruos como a los otros humanos. Kale Enituse dijo que aprendió cosas de Lee Soo-hyuk, ¿verdad? Alberu se dio cuenta de que Lee Soo-hyuk y Kale tenían muchas similitudes. Kale debe haber aprendido muchas cosas de Lee Soo-hyuk. Pero el actual Kale Enituse es más competente en eso. Tenía sentido que Kale fuera más competente en eso en este momento, ya que tenía poco más de 30 años. Alberu observó en silencio la espalda de Lee Soo-hyuk. Esto fue lo mismo para los demás también. Kim Po, Chul y los demás que se habían unido a Kale en Yeonyu miraron a Lee Soo-hyuk ligeramente tensos. No pudieron evitarlo por el aspecto de Lee Soo-hyuk. Kim Po, Chul inconscientemente comenzó a hablar. Comillas. Toda esa sangre. Pudo ver las manchas rojas en el traje negro. Deben ser sangre, pero ¿cuántos monstruos debe haber matado para verse así? Kim Po, Chul rápidamente cerró la boca. Lee Soo-hyuk lo observó por un momento antes de pasar junto a él. ¡Wow! Kim Po, Chul estaba jadeando internamente. Es una espada total, una espada. A diferencia de cómo le había sonreído brillantemente a Kim Rok-soo mientras miraba de esta manera, se veía tan frío en ese momento que parecía una espada. Kim Po, Chul inconscientemente se volvió hacia Choyan después de pensar en espadas. La mirada de Lee Soo-hyuk también se detuvo en Choyan por un momento. Sus ojos se abrieron de par en par por un momento. Fue porque Choyan, que había estado parado allí, se inclinó lentamente hacia Lee Soo-hyuk para saludarlo. Espera, es un saludo. Se sentía como si Choyan le estuviera agradeciendo. Lee Soo-hyuk miró a Choyan con una mirada extraña porque se sentía así. Choyan extendió su mano en ese momento. Mi nombre es Choyan. Escuché que eres la persona que salvó a Rock Soo-young. Un placer conocerte, señor. Realmente me está agradeciendo. Lee Soo-hyuk pudo entender el significado oculto detrás del saludo extremadamente respetuoso de Choyan. No fue mucho en absoluto, señor. Por favor, hable de manera informal. Bueno. Lee Soo-hyuk estrechó ligeramente la mano de Choyan. Luego se echó a reír cuando empezó a hablar. Eres bastante fuerte, ¿no? Disculpa. Puedo decirlo por tu mano. Lee Soo-hyuk miró las manos de Choyan que estaban llenas de callos y cicatrices. Choyan finalmente pudo ver la mirada fría de Lee Soo-hyuk incluso mientras se reía. Comillas. Soy bastante fuerte. Eso es genial. Lee Soo-hyuk luego pasó junto a Choyan, miró rápidamente a Choi Young-soo y luego caminó hacia los demás en la parte de atrás. Choyan observó en silencio a Lee Soo-hyuk. Estaba realmente agradecido con Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk era alguien que había cuidado a Choi Young-soo y Kale como si fueran familia. Él era alguien que había salvado a Kale e incluso murió en su lugar. También había alguien más que había muerto en lugar de Kale. La mirada de Choyan se movió hacia Choi Young-soo. Choi Young-soo estaba mirando en silencio a Lee Soo-hyuk y la espada en su cintura. Normalmente, Lee Soo-hyuk habría abrazado a Choi Young-soo tal como había abrazado a Kale, Nim. Choi Young-soo y Lee Soo-hyuk no se conocían en este momento. Hoy se habían conocido por primera vez. Choyan miró hacia Kale. Inmediatamente hizo contacto visual con Kale. Kale, Nim también está mirando a Choi Young-soo y Lee Soo-hyuk como esperaba. Estaba viendo cómo los dos se cruzaban en sus caminos. Choyan no podía imaginar lo que Kale debe estar sintiendo en este momento. Pero le dolía pensar en ello. Sin embargo, naturalmente, se conectarán. Choi Young-soo, Lee Soo-hyuk y Kim Rok-soo. Estas tres personas se conectarán naturalmente. Y yo también. También necesitaba conectarse con ellos.
Choyan se acercó a Choi Yong-su, quien fruncía el ceño mientras miraba a Lee Soo-hyuk. Choi Yong-su luego se estremeció y miró hacia Choyan. Choyan ni siquiera miró a Yong-su mientras miraba a Lee Soo-hyuk y comenzó a hablar. Este señor también usa bien la espada. Disculpa. Choi Yong-su estaba nervioso porque Choyan de repente estaba hablando de él. Durante los últimos días los dos no habían conversado desde que se saludaron durante su primer encuentro. Choi Yong-su estaba teniendo dificultades para decirle algo a Choyan porque su mente se volvía caótica cada vez que veía el arte de la espada de Choyan. ¿Quién es esta persona? ¿Quién diablos es el que? Como estaba usando un arte de la espada que era similar al antiguo arte de la espada transmitido en su familia. Su apellido también es Choi. Choi Yong-su pensó que su cabeza iba a explotar. Fue en ese momento. Escuchó la voz de Choyan. ¿No quieres aprender a usar la espada? Ah. Choi Yong-su jadeó. Choyan miró hacia Choi Yong-su y continuó hablando. No puedes hacer ninguna pregunta. Para Choyan, las preguntas de Choi Yong-su y la verdad detrás de ellos que podría ser revelada era una carga. Solo te enseñaré el arte de la espada. Choi Yong-su miró hacia Choyan, que era más joven que él, y comenzó a hablar. ¿Por qué no puedo hacer preguntas? Comillas. Dije que sin preguntas, señor. Choyan luego se acercó a Kale. Choi Yong-su miró en silencio a Choyan y Kale. Lee Soo-hyuk se había mudado a la abuela Kim mientras eso sucedía. Abuela. Comillas. Aigu. Soo-hyuk. La abuela Kim tocó las manos de Lee Soo-hyuk con manos temblorosas. ¿Por qué te ves así, Aigu? La abuela Kim tocó el rostro, los brazos y los hombros de Lee Soo-hyuk sin poder decir nada. Comillas. Opa. Oye, Jin-yu, Seung-won. Lee Soo-hyuk sonrió hacia Lee Jin-yu y Lee Seung-won, quienes se habían acercado a él. Pero los hermanos tenían expresiones similares a las de la abuela Kim. El Lee Soo-hyuk que había dejado su refugio central y el Lee Soo-hyuk aquí lucían completamente diferentes. El actual Lee Soo-hyuk se veía cansado y agotado, a diferencia de antes. Durante todo el viaje desde que decidieron venir aquí a Seomyeon, Busan, y siguieron la autopista Yeongbu hacia arriba. Nunca habían expresado que Lee Soo-hyuk se viera así. Un líder fuerte. Un líder en el que podían confiar y seguir. Eso era lo que esperaban ver, pero la realidad era diferente a su imaginación. Lee Soo-hyuk sonrió a todos ellos que no podían controlar sus emociones mientras lo miraban antes de señalar a la persona que estaba en el fondo. Park Jin-tae. Park Jin-tae se mantuvo firme como si se hubiera convertido en una roca y no pudiera apartar la mirada de Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk comenzó a hablar con picardía con Park Jin-tae. Oye, Jin-tae, no vas a venir aquí. ¿No estás feliz de verme? Park Jin-tae lentamente comenzó a hablar. Santo cielo, te ves como la Mier *A. Luego, su voz se volvió aguda. Mier *A, ¿por qué diablos te ves tan terrible? ¿Qué hay de malo en mi apariencia? Park Jin-tae se enojó mucho con Lee Soo-hyuk, quien lo miraba como si no pasara nada. No podía entender por qué se sentía así. Pero eso lo enfureció. Park Jin-tae observó cómo se veía Lee Soo-hyuk mientras pensaba para sí mismo. Es obvio lo que pasó. Probablemente terminó viéndose así después de decir que haría todas las cosas difíciles y trataría de salvar a la gente. No era como si fuera un dios o una máquina. Como humano debería estar cansado y sentir sus límites. Yo. Park Jin-tae pensó en sus acciones desde que Lee Soo-hyuk se había ido. Además, volvió a mirar a la persona que perseguía, la persona que quería vencer. Mier *A. Oye, Jin-tae, ¿qué pasa con tu lenguaje después de ver a tu Yun por primera vez en mucho tiempo? Park Jin-tae se dio la vuelta. Lee Soo-hyuk miró a Park Jin-tae por un momento antes de bajar la cabeza. Las miradas de Lee Seung-won y Lee Jin-yu se veían un poco diferentes mientras lo miraban hablando con Park Jin-tae. Lee Jin-yu volvió la cabeza y Lee Seung-won abrió y cerró la boca sin decir nada una vez que hicieron contacto visual con él. Además,
Lee Chul-min. Lee Chul-min hizo una incómoda reverencia y saludó a Lee Su-hyuk. Parecía bastante incómodo. Algo pasa. La ceja de Lee Su-hyuk se movió nuevamente después de sentir que algo estaba mal. Pero más importante. Primero. Lentamente se dio la vuelta. Las personas que vinieron hasta aquí para conocer a Lee Su-hyuk tuvieron un pensamiento en este momento. Él es el Lee Su-hyuk de antaño. Su mirada indiferente pero aguda se dirigió hacia Kale y los demás. Supongo que debería escuchar por qué viniste a verme y qué está pasando. Kale fue quien respondió a su pregunta. Suena genial. Kale luego agregó. Ah, por cierto. Comenzó a hablar con Lee Su-hyuk, quien lo miraba con confusión, así como con la gente que los miraba desde los muros del castillo y la puerta del castillo. No quiero tener que repetirme varias veces, tienes una gran sala de reuniones, ¿verdad? Llame a todas las personas importantes. Era agotador decir lo mismo una y otra vez. Quiero decirlo solo una vez. Asterisco. En una gran sala de reuniones en el castillo central de Seomyeon, Busan. Una vez que había descrito todo, Kale y Lee Su-hyuk se miraron. Kim Rok-soo. Sí señor. Lee Su-hyuk observó en silencio a Kim Rok-soo, quien lo miraba con una expresión tranquila antes de comenzar a hablar. Su voz lenta resonó en la sala de reuniones. Rok-soo, dijiste que todos aquí morirían. Todos se quedaron en silencio mientras miraban a Lee Su-hyuk y Kale. Había un aura extremadamente fría y afilada que se sentía como si atravesara cualquier cosa que saliera de Lee Su-hyuk. Pero Kale estaba tranquilo mientras miraba esos ojos fríos. Sí señor, la mayoría de la gente aquí morirá. ¿Tú, hablas en serio ahora mismo? Sí, hablo completamente en serio. ¿Crees que te creería? Kale comenzó a sonreír. ¿Por qué está haciendo una pregunta tan obvia? Sí señor, ya crees lo que dije. Una esquina de los labios de Lee Su-hyuk comenzó a levantarse. Sí, te creo. Capítulo 584, Has crecido mucho, 2. Pero es difícil para mí creerlo. Lee Su-hyuk y Kale miraron hacia el orador, el líder del distrito de Busan. Kale hizo contacto visual con la mujer de mediana edad que se convertiría en la líder del distrito de Busan en el futuro. Ella era una de las personas que había detenido al grupo de Kale en la puerta norte. Eo Suk-ha dio unos golpecitos en la mesa con su dedo delgado mientras continuaba hablando. He visto muchos usuarios de habilidades con habilidades especiales hasta ahora, pero algo como la previsión es extremadamente difícil de creer. ¿Estaría de acuerdo conmigo? ¿No es así, señor? Kim Rok-soo. Sí, señora. Lo hago. Eo Suk-ha se subió las gafas después de ver a Kale responder con calma. Hay 3 cosas a considerar según lo que nos acaba de decir, señor. Kim Rok-soo explicó las 3 cosas una por una. Primero, 6 de noviembre. Ese es el día en que el monstruo no clasificado aparece en Seomyeon. Todas las personas en la sala de reuniones podían escuchar su voz. Segundo, a diferencia de los otros monstruos, los monstruos no clasificados son capaces de destruir los nuevos refugios centrales. Eo Suk-ha miró lentamente a su alrededor al grupo de Kale antes de continuar hablando. No todo el grupo de Kale estaba en la sala de reuniones. Solo unos pocos estaban allí mientras los 3 monstruos y los demás descansaban en un área diferente. Tercero, es por eso que debemos prepararnos para derrotar o matar al monstruo no clasificado. Eo Suk-ha mencionó las 3 cosas antes de mirar hacia Kale. Kale empezó a hablar. Para ser más específicos, no aparecerá en Seomyeon, Busan. En cambio, aparecerá en Hwanghae antes de dirigirse a Busan. Los ojos de Eo Suk-ha se fruncieron después de escuchar sobre Hwanghae. Si es Hwanghae, está saliendo del océano. Eso es correcto. Sale del océano y se dirige a Seomyeon. Comillas. Entonces hay muchas rutas que podría tomar para llegar aquí. Eo Suk-ha comenzó a fruncir el ceño. Eo Suk-ha y Lee Su-hyuk.
Según los recuerdos de Kale, estos dos eran dos de las tres personas principales en este refugio central en Seomyeon, Busan. Tendremos que charlar solos un poco. Eo Suk-ha dijo eso antes de volverse hacia Lee Soo-hyuk, que estaba sentado mientras sostenía su vaina como si fuera un bastón. Oye, Soo-hyuk, quiero creerle porque es tu Dongsaeng más cercano, pero tenemos que cuestionar estas cosas, ¿no crees? Alguien más respondió en lugar de Lee Soo-hyuk. Nunim, por supuesto que tenemos que cuestionarlo. Era el hombre que había estado en la puerta norte con Eo Suk-ha antes. Era el hombre que se convertiría en el líder del gremio más fuerte de Daejeon. Su nombre era Ma Seung-jin. Lee Soo-hyuk se volvió para mirar a Ma Seung-jin. Ma Seung-jin se estremeció ante su mirada antes de comenzar a sonreír. Fue una sonrisa pedir su comprensión. Lee Soo-hyuk luego intentó apartar la mirada de Ma Seung-jin y mirar hacia otro lado. Fue en ese momento. Las otras tres personas que estaban en esta sala de reuniones con Lee Soo-hyuk, Eo Suk-ha, el Dr. Kang y Ma Seung-jin. Uno de ellos empezó a hablar. Ma Seung-jin tiene razón. Necesitamos cuestionarlo. Además de Eo Suk-ha y Lee Soo-hyuk. Esta persona era el tercer núcleo de este refugio central de Seomyeon. Su nombre era Kim Woo. Kale comenzó a recordar información sobre este hombre. Kim Woo compitió con Eo Suk-ha para convertirse en el líder del distrito de Seomyeon, el centro central de Busan, antes de partir hacia otro lugar. Las dos personas al lado de Kim Woo probablemente también eran las personas que estaban con él en el futuro. Kim Woo miró en silencio a Kale de arriba a abajo antes de comenzar a sonreír. Una voz levemente risueña salió de su boca. ¿Cómo podemos confiar en alguien de inmediato en este mundo? Hay tantos estafadores por ahí. Incluso un punk que se ve tan delgado que podría caer con un solo golpe podría tener un corazón completamente negro. Park Jin-tae comenzó a fruncir el ceño en ese momento. ¡Yay! Una risa burlona salió de su boca. Kim Woo arrugó las cejas un poco después de escuchar el ruido. ¡Qué demonios! Kim Woo se volvió hacia Park Jin-tae. El voluminoso Kim Woo mirándolo mientras fruncía el ceño emitió un poco de presión. Pero Park Jin-tae miró a Kim Woo con una expresión que mostraba que no le gustaba Kim Woo en absoluto mientras respondía. ¿Qué demonios, mi culo? No es asunto tuyo. Un punk tan joven hablando tan informalmente. Tú estabas hablando informalmente, así que hice lo mismo. ¿Hay algún problema? Yay. Esta vez, fue el turno de Kim Woo de burlarse con incredulidad. A Park Jin-tae no le importó y se volvió hacia Eo Suk-ha. Entiendo que es difícil creer lo que la gente tiene que decir desde que el mundo se volvió así, sin embargo. Kim Woo miró hacia Park Jin-tae, quien parecía ignorarlo y comenzó a fruncir el ceño. Oye, ¿quién diablos te crees que eres? Pero Park Jin-tae simplemente lo ignoró. No había necesidad de tener miedo de alguien que no fuera tan aterrador como Lee Soo-hyuk o tan inhumano como Kim Rok-soo. Todas tus dudas desaparecerán si consideras solo una cosa. Podrás ver la verdad. ¿Y qué es eso? Eo Suk-ha también ignoró a Kim Woo y respondió a Park Jin-tae. Kim Woo y Eo Suk-ha. Una tensión extraña fluía entre los dos. Park Jin-tae echó un vistazo rápido a Kale, Choi-an, Kim Min-yoon, Lee Jin-yu y los demás antes de comenzar a hablar de nuevo. En un mundo donde la gente tiene miedo de moverse incluso de un refugio a otro debido a los monstruos. ¿Por qué hubiéramos venido hasta aquí sin descansar? En este mundo. Viajar desde su refugio central hasta este lugar no era una distancia corta. Especialmente cuando les hizo dejar su refugio cálido y seguro. Creo que eso es todo lo que necesitas considerar. Park Jin-tae luego dejó de hablar y se reclinó en la silla. Kale lo estaba mirando, pero Park Jin-tae evitó su mirada y miró hacia abajo. Eo Suk-ha echó un vistazo a la gente del refugio Seomyeon antes de comenzar a hablar. Entonces, por favor, hablemos un poco entre nosotros. Kale se levantó y comenzó a hablar. Entonces saldremos un rato. Shriek. Luego se volvió hacia adelante después de escuchar a alguien empujando su silla. Lee Soo-hyuk también se estaba levantando de su silla. Oye, Soo-hyuk,
Necesitas estar aquí, un momento por favor. Lee Soo-hyuk hizo un gesto con la mano y abrió la puerta de la sala de reuniones cuando Eo Suk-ha lo llamó. Luego sonrió a Kale, Park Jin-tae y los demás. Todo el grupo salió por la puerta uno por uno. Park Jin-tae también estaba pasando antes de detenerse mientras miraba a Lee Soo-hyuk. Comillas. ¿Por qué eres el único que se ve tan terrible? Todos los demás en el refugio de Seomyeon se veían bien. De hecho, el punk que estaba refunfuñando y trató de provocar a Park Jin-tae ahora se veía extremadamente saludable. Lee Soo-hyuk tenía una expresión incómoda y no pudo responder a la pregunta de Park Jin-tae cuando Kale, que estaba detrás de Park Jin-tae, comenzó a hablar. Es porque está a punto de salvar a la gente. Es el líder del equipo de rescate. Comillas. El equipo de rescate. La razón por la que se veía así era por el equipo de rescate. Park Jin-tae comenzó a fruncir el ceño nuevamente mientras Lee Soo-hyuk, quien estaba realmente sorprendido esta vez, se volvió hacia Kale. ¿Tú también sabes cosas así? Por supuesto que sí, rescatar a las personas que se encuentran dispersas y escoltarlas de forma segura hasta el refugio. ¿No es eso lo que está haciendo el equipo de rescate? No hay nada que no sepa. Es por tu previsión. Solo ten tu reunión y llámame cuando hayas terminado. Kale se detuvo allí y miró hacia Park Jin-tae. No vas. Comillas. Me voy. Park Jin-tae suspiró después de mirar la mirada brusca de Kale y la mirada cruel de Choyan por encima del hombro de Kale antes de salir. Tap. La puerta de la sala de reuniones se cerró y Kale se dirigió hacia la terraza del pasillo. Se paró en la terraza y miró a su alrededor. Seomyeon, refugio central de Busan. Esta era la estación de Seomyeon. Este nuevo refugio central se creó con esta estación donde las líneas 1 y 2 de metro se cruzan en el centro. El castillo estaba ubicado en el centro exacto de la estación. Este castillo también tenía el techo de tejas de estilo coreano y Kale estaba mirando desde la terraza del piso medio. Lee Jin-yu y Kim Min-yun se acercaron a Kale. Lee Jin-yu comenzó a hablar. Parece que todo está rodeando este castillo que está en el centro. Kim Min-yun agregó. Y todos están conectados bajo tierra. Eso lo hace único. Kale asintió con la cabeza. Sí, esa es la naturaleza única del refugio central de Seomyeon. Había muchos edificios alrededor de este castillo. Esta área era bastante amplia. No todos los edificios están conectados, pero cualquier edificio con este techo de tejas de estilo coreano está conectado entre sí bajo tierra. Kim Min-yun asintió con la cabeza ante la explicación de Kale. Había varios edificios con el techo de tejas de estilo coreano, a diferencia del refugio central del que provenía Kim Min-yun. La voz de Kale llegó a todos los que acababan de salir de la sala de reuniones. Después de que nos ocupemos de forma segura del monstruo no clasificado, comenzaremos con la estación Seomyeon aquí y restauraremos los túneles del metro. Aunque la batalla con este primer monstruo no clasificado terminó terriblemente en el pasado, el futuro Busan aún se las había arreglado para usar las vías del metro para restaurar la ciudad. Entonces Busan podrá volver a establecer rápidamente una sociedad. Escuchó a alguien hablar en voz baja detrás de él. «Wow, eres capaz de saber todo eso gracias a tu previsión». Kim Min-yun y Lee Jin-yu se estremecieron y se dieron la vuelta, pero Kale simplemente se dio la vuelta con indiferencia. Ma Seung-jin estaba mirando a Kale. Kale respondió como si no fuera mucho. «Puedo decirlo». Luego se acercó a Ma Seung-jin. «Ha terminado la reunión». «Dios mío». Ma Seung-jin se rascó la cabeza. «Todavía no puedo creerlo». Choyan y Park Jin-tae lo miraron casi al instante. Ma Seung-jin rápidamente agitó sus manos alrededor. No estoy intentando empezar nada. Ha sido difícil para mí confiar en alguien desde que el mundo se volvió así. Luego continuó hablando con una expresión seria. Pero confío en Lee Soo-hyuk. Clic. Ma Seung-jin abrió la puerta y Kale entró. Eo Suk-ha comenzó a hablar después de ver que todo el grupo de Kale había entrado y vuelto a sentarse. Decidimos confiar en la previsión del señor Kim Rok-soo por ahora.
Una suave sonrisa apareció en su rostro. El Dr. Kang, que se había quedado callado, empezó a hablar. La información que nos dio es extremadamente valiosa si es la verdad, e incluso si no lo es, no creemos que sea mala porque estaríamos fortaleciendo el refugio. Por supuesto, es malo si no es la verdad. Kale se volvió hacia Kim Woo quien hizo ese comentario. Escuchó la voz de Lee Soo-hyuk en ese momento. Señor, Kim Woo. ¿Qué pasa? Dije algo que no fuera cierto. Kim Woo y Lee Soo-hyuk se miraron. El Dr. Kang comenzó a abanicar su rostro con la mano como si se estuviera asfixiando debido a sus miradas viciosas el uno hacia el otro. Kim Woo comenzó a hablar primero. Todavía estoy en contra de esto. Su mirada se volvió hacia Kale. Parecía bastante serio. Y Kim Rok-soo, incluso si lo que dijiste es la verdad. Según tú, ese monstruo no clasificado es difícil de derribar incluso si todos aquí trabajan juntos. Dijiste que por eso viniste a ayudar. No. La expresión seria desapareció y Kim Woo comenzó a reír. Sus ojos parecían estar burlones mientras miraba a Kale, Choi-an y Park Jin-tae. Bueno, ustedes no se ven muy fuertes para las personas que vinieron a ayudar. Park Jin-tae comenzó a fruncir el ceño. Este hijo de P***ta. Señor, Kim Woo. Park Jin-tae miró hacia Kale quien lo había interrumpido y comenzó a hablar. Kale preguntó mientras miraba a Kim Woo. ¿Y si somos fuertes? Kim Woo se estremeció. ¿Qué? Déjame hacer una profecía. No, déjame decirte algo que es cierto ahora mismo. Los ojos de Lee Soo-hyuk se nublaron mientras miraba a Kale. Kale miró lentamente alrededor de la gente del refugio Seomion antes de continuar hablando. Señorita Eo Suk-ha, señor, Kim Woo, y... Kale debatió por un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. Incluso Lee Soo-hyuk. Los ojos de Lee Soo-hyuk se abrieron de par en par. Park Jin-tae tuvo la misma reacción. Pero Kale aún no había terminado de hablar. Con los tres atacando juntos todavía perderían. Kale luego señaló en algún lugar con su dedo. Contra mí. El silencio llenó la sala de reuniones en ese momento. Lee Soo-hyuk miró a Kale en silencio. Pero Kim Woo se levantó de un salto para romper el silencio. ¡Qué tontería increíble! Fue en ese momento. Wing wing. Una alarma resonó en el castillo. El Dr. Kang se volvió hacia Lee Soo-hyuk. Eo Suk-ha miró hacia Kale y comenzó a hablar. Comillas. Es una alarma de nivel 3. Del nivel 8 al nivel 1. Y la alarma especial. Una alarma de nivel 3 significaba que era una situación bastante peligrosa. La alarma de nivel 3 también tenía un significado diferente. Boom, boom, boom. Estoy entrando. Un mensajero gritó y golpeó la puerta con fuerza antes de entrar. Hang Nim. El mensajero miró a Lee Soo-hyuk y comenzó a hablar tan pronto como entró. Shriek. Lee Soo-hyuk se levantó de la silla. Eo Suk-ha miró hacia el grupo de Kale y comenzó a hablar. La alarma de nivel 3 es activada por los mensajeros dentro del castillo cuando el equipo de rescate termina en una situación peligrosa afuera. Entonces, el mensajero comenzó a hablar. El equipo de rescate que salió hacia Yeonsan-dong informó que encontraron una gran cantidad de personas pero ahora están siendo atacadas por monstruos. Han pedido refuerzos para que lleguen rápidamente y dijeron que está en un nivel en el que el líder Lee Soo-hyuk necesita llegar. Eo Suk-ha, Kim Woo y toda la gente del refugio Seomion parecían preocupados. Preguntar por Lee Soo-hyuk significaba que era una situación bastante peligrosa. Fue en ese momento. Shriek. Oyeron que alguien empujaba una silla. Kale se puso de pie. Los ojos de Park Jin-tae se nublaron por un momento antes de levantarse también. Shriek, Shriek. Park Jin-tae pudo ver a Choi-an de pie mientras agarraba su vaina al mismo tiempo. Su mirada silenciosa se veía extremadamente cruel. Las comisuras de los labios de Park Jin-tae se torcieron. Escuchó la voz de Lee Soo-hyuk en ese momento. Bueno, muy bien. Lee Soo-hyuk miró a Eo Suk-ha y Kim Woo antes de enfocarse en Kim Woo. Yo, Kim Rok-soo, Park Jin-tae.
Y dijiste que tu nombre era Choi-an. Sí señor. Lee Soo-hyuk asintió con la cabeza ante la respuesta de Choi-an antes de continuar hablando. Entonces, Choi-an. Luego se volvió hacia Kale. Kim Rok-soo, ¿quién más crees que debería ir a este rescate? Kale respondió sin dudarlo. Se sintió como si se hubiera convertido de nuevo en el empleado novato Kim Rok-soo. Pero ahora era el líder del equipo Kim Rok-soo. Señor Kim Woo, solo necesitaremos una persona más para ir a rescatarlos. Wing Wing. Kale recordó un recuerdo en su mente a través de la alarma que sonaba. El equipo de rescate del refugio Seomyeon. Este grupo sería registrado por muchos gremios e instituciones públicas en el futuro por su trabajo. El hecho de que él fuera el líder de un grupo así sería la razón por la que muchas personas confiarían en Lee Soo-hyuk e invertirían en su empresa a pesar de que él era solo un líder de equipo. Pero su final no fue bonito. Este equipo de rescate no tuvo un final feliz. Kale recordó una de las muchas razones por las que se había precipitado aquí. La aniquilación de todo el equipo de rescate de Yeonsan-dong. Fue un incidente en el que todos, excepto Lee Soo-hyuk y otra persona del equipo de rescate, fueron aniquilados. Lee Soo-hyuk nunca habló sobre este incidente. Pero Kale sabía lo que había sucedido gracias a los registros que leyó en el futuro. Kale empezó a hablar. Le mostraremos nuestras habilidades de inmediato. Lee Soo-hyuk se rió entre dientes y miró hacia la gente del refugio Seomyeon. Eso es lo que está diciendo Rok-soo. Capítulo 585. Has crecido mucho. 3. Kim Woo miró fijamente a Lee Soo-hyuk riendo un poco antes de ponerse de pie. Sí, será bueno confirmar cuán útiles serán durante la batalla. Las dos personas detrás de él también se pusieron de pie. Jung, Nim, yo también iré. Está bien, ustedes se quedan aquí, necesitamos que la gente se quede y proteja el refugio también. Luego, Kim Woo se dirigió a Lee Soo-hyuk. Tomaré a un par de mis subordinados pero dejaré a estos dos atrás. Luego salió de la sala de reuniones sin esperar la respuesta de Lee Soo-hyuk. Escuchó la voz de Kale en ese momento. Iré a buscar a algunas personas también. Lee Soo-hyuk comenzó a fruncir el ceño. Rok-soo, no sé qué tan fuertes sois Choi-an y tú, pero Park Jin-tae o Kim Woo deberían ser suficientes para apoyar al equipo de rescate. Por supuesto, Lee Soo-hyuk estaba usando la fuerza de Park Jin-tae de cuando había sido el refugio central para esta base. Es un nivel 3 y no un nivel 2, por lo que tener más personas podría ser un obstáculo. Soo-hyuk. Intervino el Dr. Kang. Pero parece ser bastante peligroso ya que preguntaron por ti, entonces no sería mejor tener más gente. Dr. Nim, aproximadamente la mitad de todo el equipo de rescate se encuentra actualmente en Yeonsan-dong. No preguntaron por el resto del equipo de rescate y solo preguntaron por mí, lo que me hace creer que la situación es algo que podría manejar por mi cuenta. Eso es cierto, pero... El Dr. Kang asintió con la cabeza aunque no estaba completamente satisfecho y Kale negó con la cabeza. Mientras más, mejor. Comillas. Rok-soo. Jung. Lee Soo-hyuk se estremeció una vez más después de escuchar la palabra Jung de Kale. Kale continuó hablando con voz tranquila. No es bueno intentar siempre encargarte de todo por tu cuenta. Necesitas compartir la carga si puedes hacerlo. ¿No estás de acuerdo? Lee Soo-hyuk parecía estar un poco sin palabras. Ja ja ja. Ma Seung-jin comenzó a reír en ese momento. Wow, Lee Soo-hyuk te entendió bien. Sí, necesitas escuchar más tu Dongsaeng. Eo Suk-ja luego comenzó a hablar con Kale. Por favor, ve a traer a la gente que te acompañe. Sin embargo, se tarda aproximadamente una hora en llegar a Yeonsan-dong. Necesitamos llegar lo más rápido posible, así que téngalo en cuenta al seleccionar personas. Entiendo. Kale luego salió de la sala de reuniones con Kim Min-yoon y Lee Jin-yu. Choi-an se había ido tan pronto como Kale dijo que iría a buscar a algunas personas. Lee Soo-hyuk miró la espalda de Kale con la boca aún cerrada. Jung. Park Jin-tae dijo algo al pasar junto a Lee Soo-hyuk.
Kim Rok-su es igual pero diferente. Park Jin-tae pasó junto a Lee Soo-hyuk con una expresión que parecía ser una mezcla de amargura, abatimiento y un poco de anticipación mientras seguía a Kale. Jaja. Lee Soo-hyuk se rió antes de tocar su vaina. Luego comenzó a hablar con Park Jin-tae, quien se estaba alejando. Hey, Jin-tae, por cierto. ¿Qué es? ¿Hay algo que necesites decirme? Park Jin-tae se quedó en silencio sin mirar atrás antes de responder un momento después. Pregúntale a Lee Seung-won o Lee Jin-yu. Comillas. ¿Es eso así? Lee Soo-hyuk asintió con la cabeza y luego preguntó algo más. ¿Cumpliste nuestra promesa? Park Jin-tae comenzó a fruncir el ceño. Lee Soo-hyuk le había pedido a Park Jin-tae que se ocupara del refugio cuando se fue y los dos habían hecho una promesa. Oye, Jin-tae, no sé nada más pero espero que puedan proteger a las personas en este refugio. Puedes hacer eso. Jung, no te preocupes. Haré un buen trabajo. Maldición. Park Jin-tae continuó caminando sin responder. Lee Soo-hyuk estaba mirando la espalda de Park Jin-tae que no respondía con una mirada fría y hundida. Luego sonrió hacia el mensajero que desconfiaba de él y comenzó a hablar. Deberías prepararte para ir conmigo también. Y apaga la alarma. Sí, espera. Asterisco. Kim Woo frunció el ceño mientras salía por la puerta norte abierta. ¿Por qué traes a tanta gente? Park Jin-tae comenzó a fruncir el ceño. ¿A quién le importa si tenemos un montón de gente? Solo cuida a tu subordinado. Ese hijo de pu *A. Kim Woo negó con la cabeza y se acercó a Kale y Lee Soo-hyuk. Todos los que irían a apoyar al equipo de rescate se habían reunido en menos de 10 minutos. Lee Soo-hyuk y el mensajero eran los únicos del equipo de rescate y la mayoría de la gente era gente de Kale. Lee Soo-hyuk comenzó a hablar con Kim Woo y Kale. Pongámonos en marcha. Yeonsan, Dong está bastante lejos, así que avanzaremos lo más rápido posible. El mensajero levantó la mano cuando Lee Soo-hyuk le hizo un gesto con los ojos. Tengo un mapa, así que sígueme. Kale pudo ver una luz rodeando la punta de los pies del mensajero. Parecía tener una habilidad que lo ayudó a moverse rápidamente. Lee Soo-hyuk miró hacia el equipo de Kale. Park Jin-tae, Choi-an, Choi Young-soo, Kim Min-ah, Bae Purrun y Yuho, sí que estaban con Kale. El conejo blanco también estaba con ellos. El resto descansaba en el castillo. No te esperaré si te retrasas. Lee Soo-hyuk rápidamente comenzó a correr. Vámonos. Kim Woo lo siguió, él también se movía rápidamente. Los dos subordinados que trajo consigo también lo siguieron con urgencia. Uno de ellos le susurró en voz baja a Kim Woo. ¿Crees que esos punks podrán seguir el ritmo? Sus verdaderas fortalezas se revelarán instantáneamente si no pueden. Kim Woo se burló mientras corría aún más rápido. No podían usar vehículos desde el cataclismo. El transporte público e incluso la mayoría de los automóviles y motocicletas quedaron destruidos y no pudieron repararse. Además, casi todas las estaciones de servicio fueron destruidas o explotaron alrededor de 2 meses después del inicio del cataclismo, por lo que incluso los vehículos reparados serían trozos de metal inútiles. Por eso la única forma de moverse rápidamente en este momento era usando habilidades o fuerza física. Uno de los subordinados de Kim Woo comenzó a reír. No creo que puedan ya que tienen tantos débiles que parecen tontos. Fue en ese momento. El grupo de Kim Woo y Lee Soo-hyuk inmediatamente miraron hacia atrás. ¡Swoosh! Sintieron una ráfaga de viento. El viento rodeaba a Bae Purrun. Muy bien, vamos. El conejo blanco que tenía a Yuho, Sik y Choi Young-soo encima saltó hacia adelante tan pronto como Bae Purrun dijo eso. Bae Purrun luego se lanzó hacia adelante con Kim Min-ah en su espalda. ¿Qué? Kim Woo pudo verlos pasar instantáneamente a su lado. Pero ese no fue el final. Yuho, Sik, que estaba colgando del conejo blanco, juntó las manos y comenzó a murmurar al pasar junto a Kim Woo. Tengo fe. Una ráfaga de viento que era mucho más fuerte de lo que había causado Bae Purrun los empujó hacia adelante desde atrás.
Kale estaba allí de pie con un torbellino a su alrededor. ¡Vámonos! Park Jin-tae y Choi-yan avanzaron con Kale en su torbellino. Kale palmeó ligeramente el hombro del silencioso Kim-woo cuando pasó. Nos vamos, no necesitamos rescatarlos rápidamente. Luego usó su torbellino para rodear a Kim-woo y sus subordinados también. Kim-woo sintió que su cuerpo se volvía más ligero. Le hizo sentir como si pudieran llegar a Yeonsan-dong muy rápido así. Ah. Kim-woo se burló como si estuviera incrédulo, pero sus pupilas temblaban. Es un usuario de múltiples habilidades. La gente del refugio central de Seomyeon aún no había oído hablar de las habilidades de Kale y los demás. No se pudo evitar. Habían comenzado la discusión con información sobre el monstruo no clasificado y esta situación de emergencia había surgido mientras se discutía la validez de esta información. Kale confirmó que el viento de Bae Purrun estaba apoyando al mensajero y a Lee Soo-hyuk antes de que comenzara a hablar con el mensajero. Deberíamos apurarnos. Ah, por supuesto. El mensajero tragó saliva y avanzó. Lee Soo-hyuk miró en silencio a Kale antes de seguirlo. Sus movimientos se volvieron mucho más rápidos gracias al viento que era la combinación de Bae Purrun, Kale y Yoo-sik. Pero hubo obstáculos en su camino. Gror. Había monstruos comenzando a salir después de notar a los humanos. Tesk, Jung, Nim, debería cuidar de ellos. Uno de los subordinados de Kim-woo comenzó a hablar. Kim-woo estaba a punto de asentir con la cabeza antes de ver algo. Mimi. Miró hacia la cosa que se movía justo al lado del mensajero. Esta cosa parecía que haría mucho ruido con cada paso que diera, pero no hizo ningún ruido en absoluto. El conejo blanco estaba hablando con voz suave pero decepcionada. Luego avanzó. Piérdete si no quieres morir. Los monstruos que avanzaban vacilaron y retrocedieron tan pronto como los ojos rojos del conejo blanco brillaron. Kim-woo y sus subordinados se quedaron boquiabiertos en estado de shock. Lee Soo-hyuk miró hacia Kale, quien comenzó a hablar. Este caballero, señor conejo, no solo es capaz de comunicarse con los humanos, sino que también es capaz de infundir una gran cantidad de miedo y presión en los monstruos de grado 2 y grado 3 para dificultar que se acerquen a nosotros. Kim-woo parecía sorprendido. ¿Qué, caballero, señor conejo? Podemos ignorar estos pequeños grupos de monstruos de grado 2 y grado 3 siempre que nuestro señor conejo esté con nosotros. Kale se inclinó levemente hacia el conejo blanco. Muchas gracias, señor conejo. De ningún modo, algo como esto es fácil de hacer. El señor conejo respondió con una suave sonrisa. Haigu. Kim-woo se mofó de incredulidad, pero a nadie le importó. Miró a Lee Soo-hyuk porque sentía curiosidad por la reacción de Lee Soo-hyuk a esta increíble situación. Creía que Lee Soo-hyuk estaría igualmente sorprendido. Parece que podemos movernos de forma más rápida y segura. Lee Soo-hyuk estaba tranquilo. Eso es genial. Luego ignoró a los monstruos que se habían retirado y rápidamente avanzó. Kale hizo lo mismo y Kim-woo los miró sin comprender por un momento antes de perseguirlos rápidamente. El grupo de Kim-woo estaba a punto de quedarse atrás. Pero Kale no se preocupó por ellos y continuó moviéndose mientras seguía la guía del mensajero cuando hizo contacto visual con alguien. Era una de las dos personas en los hombros del conejo blanco. Fue Choi Young-soo. Choi Young-soo se volvió y miró a Kale antes de sonreír incómodamente y girar la cabeza una vez que hicieron contacto visual. ¿Por qué nos llevamos a ese punk con nosotros? Kale volvió la cabeza después de escuchar una voz a su lado. Park Jin-tae estaba mirando a Choi Young-soo mientras continuaba hablando. Me equivoco, no parece ser tan fuerte. Park Jin-tae nunca había visto pelear a Choi Young-soo todavía. Pero según Kim Po-chul e incluso el propio Choi Young-soo, la habilidad de Choi Young-soo era solo una habilidad física y nada especial. Park Jin-tae miraba a Kale como si no pudiera entender por qué trajo a Choi Young-soo con ellos. Pedí traerlo con nosotros. Escuchó la voz de Choi-yan en ese momento. Park Jin-tae pudo ver a Choi-yan respondiéndole con calma. Le pedí a Rock Soo-yoon que lo hiciera.
¿Por qué? Park Jin-tae se preguntó cuál era la razón. Pero su pregunta pronto fue respondida. Se volverá más fuerte que tú. ¿Qué? Park Jin-tae miró a Kale en estado de shock. Ese punk. Sí, tiene un gran potencial, de hecho. Kale miró hacia Choi-an, quien confirmó que Choi Young-su no podía escucharlos antes de comenzar a hablar. Se volverá tan fuerte como yo. Park Jin-tae miró de un lado a otro entre Choi Young-su y Choi-an como si no pudiera creer eso. ¿Quién era Choi-an? Este bastardo que había aparecido de repente era bastante fuerte. Si Kim Rok-su sorprendió a la gente debido a sus numerosas y fuertes habilidades, Choi-an mostró una fuerza increíble solo con su arte de la espada. Pero este punk llamado Choi Young-su podría volverse tan fuerte como Choi-an. No podía creerlo. Me aseguraré de eso. Choi-an cerró la boca después de decir eso. Kale miró en silencio a Choi-an. Hasta el momento en que Choi Young-su murió. No había sido más fuerte que Choi-an. El Miru blanco era más débil que el Yong negro de Choi-an. Pero Choi-an parecía querer que Choi Young-su llegara a su nivel, no que superara su nivel. Kale podía entender lo que estaba pensando Choi-an. Soy el mismo. Su mirada se dirigió hacia Lee Soo-hyuk. No puedo estar seguro de si este mundo es una ilusión, un mundo paralelo o lo que sea. En ese caso Kale, el líder del equipo Kim Rok-su, tenía que transmitir las cosas que había aprendido del líder del equipo, Lee Soo-hyuk, al Lee Soo-hyuk frente a él. Casi estamos allí. Escuchó la voz del mensajero y Lee Soo-hyuk se volvió hacia Kale, quien lo estaba mirando, y comenzó a hablar. Era una situación urgente, pero hablaba muy despacio. Oye, Rok-su, ¿qué quieres hacer? El mensajero gritó al mismo tiempo. Es por allá. Todos miraron hacia un edificio. Un lado se había derrumbado, pero el edificio de 3 pisos mantenía su forma. Screech. Gror. Cow. Había numerosos monstruos rodeando el edificio e intentando entrar. Uf, bloqueadlos. Uf, seguid así, el líder Nim estará aquí si aguantamos un poco más. Las personas que llevaban bandas amarillas alrededor de los brazos atacaban a los monstruos a través de las ventanas del edificio y evitaban que los monstruos entraran. Pero fueron superados en número 3-1 en comparación con los monstruos. Algunos de ellos se volvieron hacia el lado de Kale. Ellos están aquí, los refuerzos están aquí. El líder Nim está aquí. Sus rostros se iluminaron de alegría. Algunos de los miembros del equipo de rescate comenzaron a gritar hacia el edificio con esperanza en sus rostros. Por favor, espere un poco más. Podremos ir al refugio ahora. Estamos a salvo ahora. Las personas extremadamente delgadas que estaban reunidas dentro del edificio comenzaron a llorar o jadear de alivio mientras juntaban sus manos. Eran las personas que habían encontrado los miembros del equipo de rescate. Estaban débiles y heridos hasta el punto de que ni siquiera podían hablar mientras mostraban silenciosamente su alegría. Los miembros del equipo de rescate que los protegían comenzaron a llorar al ver sus silenciosas lágrimas y sonrisas. El grupo de Kale no pudo ver todo, pero se dieron cuenta de que el equipo de rescate los había notado. Kale empezó a hablar. Dije que te mostraríamos nuestra fuerza. Tomaremos la iniciativa con este. ¿Qué? Kim Woo comenzó a fruncir el ceño, pero Lee Soo-hyuk, que estaba a cargo del equipo de rescate, asintió con la cabeza sin dudarlo. Bien. Luego añadió. Haz un buen trabajo. Su voz era fría a diferencia de lo habitual. Estaba diciendo esto como la persona responsable del equipo de rescate y no como el Young de Kale. Estaba diciendo que estaría mirando. Lee Soo-hyuk. Kim Woo estaba enojado. Incluso si él es tu Dongsaeng, no puedes dejar que tome el control. Kim Woo pudo escuchar a Kale comenzar a hablar con indiferencia en ese momento. Park Jin-tae. No era una voz muy fuerte. Clic. Kim Woo vio a Park Jin-tae sacar una pistola de su bolsillo. Kale dio la orden. Fuego. Park Jin-tae apretó el gatillo. El objetivo era obvio incluso sin decir nada. Yuho, sí, gritó mientras las balas se disparaban hacia los monstruos. Tengo fe.
Kim-woo miró a Yu-ho-sik como si estuviera loco, pero Kim-woo no tuvo más remedio que estremecerse en ese momento. ¡Bang! ¡Bang! Hubo dos grandes explosiones antes de que el fuego comenzara a extenderse desde los monstruos en la parte trasera. ¡Screech! ¡Grrr! Los monstruos de la parte trasera empezaron a gritar. Los ojos de Lee Soo-hyuk se nublaron mientras miraba. «Te volviste más fuerte». Kale comenzó a hablar cuando Lee Soo-hyuk se volvió hacia Park Jin-tae. «Choi-an, Kim Min-a». «Sí, Rock Soo-young. Es mi turno ahora». Kale señaló a los monstruos. «Enloquecer». Choi-an y Kim Min-a cargaron hacia donde Kale había señalado. «Clang». El aura negra brillante salió disparada violentamente de la espada de Choi-an cuando salió de la vaina. Kim-woo inconscientemente se estremeció ante la naturaleza violenta del aura negra. Pero tuvo que girar la cabeza después de escuchar algo más. ¡Boom! Escuchó un ruido sordo antes de notar una gran lanza en la mano de Kim Min-a. Kim Min-a agarró fácilmente esta gran lanza que era mucho más alta que ella y cargó hacia los monstruos. ¡Jo! Kim-woo jadeó. Luego escuchó la voz de Kale nuevamente. Explicaré el plan ya que estoy tomando la iniciativa. Kale cerró los ojos por un momento y luego los volvió a abrir. El registro de este incidente llenó su mente. Compartió el objetivo principal de esta operación. Nuestro objetivo principal es rescatar a todos los miembros del equipo de rescate mientras matamos a todos los monstruos cercanos en el proceso. Las expresiones de Kim-woo y Lee Soo-hyuk cambiaron en ese momento. Lee Soo-hyuk comenzó a hablar. Rock-soo, y los demás. Kale miró en silencio hacia Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk nunca habló sobre este incidente de masacre del equipo de rescate de Yeonsan-dong. Fue porque permaneció como un rencor en su corazón. También fue un error doloroso. No, no fue un error, no es pecado dejarse engañar. La gente cambió sus opiniones sobre los monstruos después de este incidente del equipo de rescate de Yeonsan-dong. Cuerpos grandes y fuerte fuerza física. Capacidad de ataque extremadamente destructiva. La gente solía pensar que así era como podían diferenciar entre la fuerza de los monstruos hasta que este incidente destruyó ese proceso de pensamiento. Las personas dentro del edificio que el equipo de rescate está tratando de salvar. Kale mencionó la razón por la que Lee Soo-hyuk, que había estado cansado y había perdido la razón para pelear durante este tiempo, no tuvo más remedio que enterrar este incidente en lo más profundo de su corazón. Son monstruos de grado 1. Eran monstruos de grado 1 con una habilidad especial junto con una habilidad de encanto para atraer a otros monstruos. Estos monstruos pudieron fingir ser los humanos que mataron para poder matar a más personas. Son máscaras de espejos. Los únicos humanos dentro de ese edificio eran los miembros del equipo de rescate. Los miembros del equipo de rescate estaban protegiendo a estos monstruos Mirror Mask máscaras de espejo y no a los humanos. Estos monstruos de grado 1 estaban apuntando hacia ellos.